Bienvenidas y bienvenidos todos a este conversatorio que es convocado por el Foro Académico Permanente de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Y este conversatorio tiene por objeto hacer un análisis de los desafíos que enfrentan las universidades en el contexto de la transición digital, para situarse integralmente en la perspectiva del siglo XXI, la pospandemia y la recuperación económica y social. El Foro Académico Permanente, permítanme un minuto comentarlo, es una red euro-latinoamericana y caribeña de académicos y de instituciones de educación superior que fue creada en el año 2013, durante la cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, que se celebró en Chile en enero del 2013. Y la misión que tiene el foro es promover la integración académica Europa, América Latina y el Caribe para crear un espacio común de educación superior, ciencia, tecnología e innovación, hasta llegar en un futuro mediano o largo, pero la idea es finalmente llegar a la libre circulación de estudiantes, académicos y staff entre las dos regiones. Este proyecto es autónomo, es independiente, está en el marco del plan de acción de la CELAC y Unión Europea, que tiene como uno de los ejes la educación superior y en sus objetivos llegar a este espacio común de educación superior que ya los jefes de Estado en el año 1999, en la Cumbre del Río, habían acordado. Uno de los 7 ámbitos de trabajo del Foro Académico Permanente es el de género, y concretamente la equidad y la igualdad de oportunidades para la participación de las académicas en la gobernanza universitaria. Por eso no es extraño que para este coloquio hayamos invitado a 3 destacadas académicas iberoamericanas para tocar este tema que nos convoca. Y nos alegra además saber que específicamente en el caso de Chile, el CRUSH, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, adoptó hace 2 años un documento y un compromiso de equidad de género para la educación superior que pretende llegar a un mínimo de un 40% de participación de mujeres en la gobernanza superior de las universidades. Estamos a 2 años de ello y estamos a 1 año de que esto se tenga que cumplir, ¿verdad? Pues bien, el cambio tecnológico y los avances exponenciales de la inteligencia artificial, la robótica, la computación, la biotecnología, entre otros desarrollos en el contexto de la 4ª y ya de la 5ª revolución industrial, impactan directamente en la producción de bienes, de servicios, en la vida de todos nosotros, en el empleo, y todo eso se ha visto acelerado por la pandemia, por la crisis multidimensional que la pandemia ha traído. Y esta nueva realidad, obviamente que exige a las universidades adaptarse para responder a lo que la sociedad requiere en esta coyuntura, pero también hacia el futuro. Por eso voy a pedir a las 3 académicas ponentes que nos hablen de esto a partir de su experiencia y también la visión que tienen hacia el futuro. Voy a presentarlas en primer lugar. La verdad es que no requieren mucha presentación porque son académicas reconocidas y además tienen un extenso currículum, una extensa trayectoria, de tal manera que yo voy a hacer una cosa muy resumida. No, la profesora Marisol Durán, ella es ingeniera y es magíster en tecnología de alimentos, es académica de la Universidad Tecnológica Metropolitana en la Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y Medio Ambiente, y con dedicación a la academia y a la gestión de la educación superior en la UTEM desde el año 1994. Ha ejercido como directora de centro, directora de departamento, y hasta hace muy poco
ha sido, y durante 8 años, ha sido vicerrectora académica de la universidad. Ella ha participado en numerosos proyectos y además tiene una activa trayectoria en los temas de género, y ha llegado a ocupar el cargo de presidenta del Comité Académico del Espacio de Mujeres Líderes de Instituciones de Educación Superior de las Américas. Marisol, bienvenida. La profesora Esther Souto, ella es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y es máster en mediación. Hasta el año pasado ocupó el cargo de vicerrectora de Investigación e Internacionalización de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y actualmente se desempeña como catedrática de Derecho de la misma universidad. Dirige 2 cursos expertos, además universitarios, uno sobre mediación y otro sobre mujer, inmigración y religión. Es autora de diversos artículos en su especialidad en Derecho Comparado, forma parte de un grupo de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, imparte cursos en el programa de enseñanza abierta también de la UNED, y una gran experiencia en cooperación universitaria internacional con universidades de distintas partes de Europa. Esther, también bienvenida, muchas gracias. Y la profesora Beatriz Pelufo, ella es doctora en Derecho y en Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay, es magíster en Desarrollo Económico de la Universidad de Andalucía y es especialista en gestión del conocimiento, orientado a la educación superior. Entre el año 2014 y 2016, y por lo tanto ya veremos que nuestras 3 académicas tienen una experiencia y una trayectoria en el tema de las universidades con misión tecnológica y que tienen directa relación con este momento tan especial que estamos viviendo de la aceleración tecnológica, de tal manera que tendrán mucho que contarnos y decirnos. Ella en el año 2014 y 2016 fue llamada por el presidente Mujica para desempeñarse como directora de educación de la primera Universidad Tecnológica del Uruguay, y que es la segunda universidad pública del Uruguay. Y estuvo a cargo del diseño y de la implementación de las carreras iniciales de esta institución. Luego, desde el año 2018, ocupa el cargo de decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Empresa, a cargo de carreras de grado y posgrado en educación con sede en Montevideo. Bienvenida, Beatriz. Gracias también. Y bien, vamos a pasar inmediatamente a las presentaciones. Yo quisiera motivar estas presentaciones, sin perjuicio de respetar, por supuesto, la plena libertad que tiene cada una de las panelistas de presentar su tema. Pero quisiera decir lo siguiente. Con la aparición de Internet y con la transformación tecnológica ya del siglo pasado, veníamos viviendo un proceso muy dinámico de digitalización de nuestras vidas en lo social, en lo productivo, en el trabajo, la salud, la cultura, la educación. Y se ha visto, como dijimos, acelerado por la pandemia. Esto significa, entre otros ámbitos, un desafío para los sistemas educativos y en concreto la educación superior ante retos, por ejemplo, como el futuro del trabajo. Yo les preguntaría o induciría a contestar, si es posible, desde su experiencia, las siguientes preguntas. ¿Cómo se ha vivido este proceso en su universidad? ¿Cuáles han sido las principales medidas que han adoptado en la coyuntura? ¿Y cómo visualizan desde su experiencia lo que las universidades deberían hacer para adaptarse a la nueva realidad en lo institucional? ¿Y cuáles son los principales ejes hacia el futuro de la misión de las universidades en su clásica misión de investigación, docencia y vinculación con el medio, y especialmente en el caso de universidades definidas como tecnológicas? Dicho esto, le pediría en primer lugar a la profesora Marisol que nos haga una primera intervención de 15 minutos, después cada una va a intervenir 15 minutos y después vamos a tener un coloquio de unos 20-25 minutos entre todos. Por favor, profesora. Muchas gracias.
Para mí es un grato honor compartir hoy día este espacio. Agradezco la invitación que me han realizado para poder conversar temas tan relevantes como los desafíos de la y gobernanza de las universidades en este proceso de transformación digital. Quisiera comenzar con la siguiente reflexión. La posibilidad de innovar siempre está ahí si uno está dispuesto a reflexionar, a soltar las certidumbres de dónde está parado y a preguntarse si quiere estar donde está. Palabras de nuestro recordado doctor Humberto Maturana, quien nos dejó hace muy poco. Quizás innovar sea la palabra que más nos convoca hoy. Desde antes de la pandemia producida por el COVID-19, se vive una efervescencia por la incertidumbre provocada por la llegada de la cuarta revolución industrial, hoy día la quinta, basada principalmente en el desarrollo de sistemas o el Internet de las cosas, complementando con otras tecnologías como la fabricación aditiva, la impresión 3D, la ingeniería reversa, inversa, el Big Data, la analítica o la inteligencia artificial. Sin duda, las preocupaciones frente a este cambio se concentran en dos principales perspectivas. Por un lado, la sustitución del esfuerzo y el conocimiento humano bajo el avance de la automatización y la inteligencia artificial, y por otro, las habilidades y el nuevo conocimiento que se deben adquirir y contemplar para enfrentar este nuevo escenario. Esta extensa área de incertidumbre, formada a partir de esta transformación digital que se vive de paso a especulaciones y en torno a estudios al nuevo mundo tecnológicamente animado, que será orquestado por habilidades que aún no son del todo consideradas en la formación profesional, así como también la creación de nuevas carreras y la desaparición de otras. Ambos cambios presentan grados de dificultad para ser enseñados debido a la introducción de un nuevo enfoque educativo, nuevas estructuras curriculares, cambios en los perfiles académicos, énfasis en la evaluación del desempeño y la calidad institucional, entre otros. Una pequeña prueba de ello lo hemos vivido en los últimos años, que ha dejado al descubierto, entre otras cosas, la brecha digital, la carencia en infraestructura y la escasez de habilidades tecnológicas de educación en general. No es extraño darse cuenta entonces del surgimiento de una serie de cambios en la demanda de los perfiles profesionales en lo laboral, entre los que se destaca la necesidad de incluir ciertas habilidades en la formación general. De hecho, el Foro Económico Mundial, recientemente efectuado el año 2020, presentó nuevas categorías de profesiones del futuro, en las que se exponían algunas habilidades como características transversales a una serie de profesiones futuras. En este contexto, muchas veces se ha pensado que estas nuevas profesiones vendrán a reemplazar a los empleos que desarrollan tareas repetitivas, pero esto va más allá. Se espera que el avance de la inteligencia artificial sustituya no solo a las tareas rutinarias, sino también a aquellas actividades que puedan ser definidas mediante códigos y algoritmos. Asimismo, estas aumentarán a medida que los costos de los robots disminuyan, las tecnologías avancen y sea posible recopilar cantidad suficiente de datos para el reconocimiento de patrones. Ejemplo de ello puede ser aplicado a la tecnología de 3D, la que llevará al ocaso al modelo de producción en fábrica, de manera que la actividad industrial central presentará límites difusos en cuanto a su desarrollo. Por lo tanto, también se espera un cambio en la noción de cómo entendemos el trabajo tradicional, debido a que no estará definido por el lugar físico donde se realice, sino por el servicio que presta. En esta misma línea, el paso a la economía colaborativa reconfigurará conceptos como el de propiedad, debido a que la opción de adquirir un servicio en particular y por un tiempo limitado será cada vez más común. En este mismo contexto, nuevamente el Foro Económico Mundial señala como impulsores del cambio 4 tecnologías específicas: el Internet de alta velocidad, la inteligencia artificial, la adopción generalizada del Big Data y la tecnología en la nube. En este contexto, diferentes autores mencionan un conjunto de áreas que involucrarán nuevas profesiones o adaptaciones a la ya existente. Es así como el cuidado y la salud,
la inteligencia artificial, la ingeniería social, la computación en la nube, el desarrollo de productos, la venta y marketing, la genticultura y finalmente la economía verde. Serán áreas demandadas por las nuevas exigencias a nivel mundial. Para las instituciones de educación superior, las nuevas tecnologías abren la posibilidad de ampliar la cobertura y el acceso a la educación superior para los individuos excluidos por zonas económicas, sociales o territoriales. Pensando en el futuro de la educación, podemos afirmar que el mundo cambia y con ello también las universidades. El ejemplo, o mejor ejemplo, lo podemos observar en nuestras casas de estudio. En el siglo recién pasado, con la inclusión femenina en las aulas universitarias, y recientemente con la creciente ola de estudiantes nacionales e internacionales en que cada año ingresan a las universidades, entre otros muchos cambios. Se espera que ante la vorágine de información producida, las universidades tomen un rol decisivo en la interpretación de esa información, convirtiéndola en conocimiento con un significado y aplicación, que permita pasar a ser universidades hacia la generación de conocimiento. Si bien el futuro de la educación está trazado sobre la gestión de la información, interpretando esta para llevarlo a un conocimiento aplicable y útil, los cambios tecnológicos esperados no solo requerirán de ese conocimiento, sino también de una serie de habilidades que hasta hoy no son consideradas naturalmente como parte de la formación profesional. En ese sentido, es muy rescatable que instituciones como la Universidad Tecnológica del Uruguay tengan instalado en su definición la construcción colectiva del conocimiento, lo que señala que como instituciones de educación superior se encuentran preocupadas y ocupadas de las responsabilidades que se nos piden. Es así que una serie de habilidades tomarán protagonismo en la formación profesional, tales como la creatividad, la originalidad, la iniciativa, el pensamiento crítico, la persuasión, la negociación, la resiliencia, la flexibilidad, la resolución de problemas complejos, liderazgo, influencia social, las que sin dudarlo aumentarán su valor en el futuro. Así también la necesidad de habilidades que emergen de los diferentes análisis sobre el futuro del trabajo, como la capacidad de abstracción, la resolución de problemas complejos y los socioemocionales como la inteligencia emocional, el aprendizaje proactivo, la escucha activa, la adaptabilidad y la comunicación, áreas estratégicas que complementarán ese futuro laboral y del cual, como educadores, debemos hacernos cargo responsables de enseñar. Por tanto, y según algunos autores, se espera que las personas con mayor éxito serán aquellas que tengan la capacidad de adquirir una mezcla de habilidades socioemocionales, cognitivas y tecnológicas que les permita hacer la transición a un contexto profesional más dinámico. De este modo, se considerará dentro de las competencias básicas de aprendizaje como una tarea a lo largo de toda la vida. De todas estas señales es imprescindible prestar atención a los cambios en los métodos de enseñanza y aprendizaje. La tecnología ha transformado la forma en que las organizaciones entregan la educación, de modo que el aprendizaje en línea ofrece nuevas oportunidades, tanto para estudiantes como para educadores. Situación en la que se entrega la enseñanza no está limitada a un tiempo o un espacio físico, sino más bien se crea un espacio de aprendizaje virtual que rompe esta delimitación. Ejemplos claros desde el siglo pasado lo podemos ver en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y hoy podremos compartir como una extraordinaria representante. Más aún, y debido a la crisis pandémica del COVID-19, varios países han acelerado la transición a la educación de la educación al aprendizaje en línea. Así nuevamente sale a la palestra la inteligencia artificial, el Big Data, la computación en la nube y otras tecnologías de información y comunicación que se han utilizado plenamente para impartir enseñanza en torno a una nueva ecología, la Internet más educación. Naturalmente, lo anterior supone extraordinarios desafíos de cambio para las universidades, tanto a nivel de sus profesores y profesoras como sus gestores y la propia organización de la institución, con el fin de ser capaces de dar respuesta a estos complejos y cambiantes contextos. Al referirnos al desafío de la educación universitaria, hoy no es extraño
que nos encontremos con universidades presenciales y no presenciales, enfocadas en la investigación y más actualmente bajo un modelo híbrido de educación. Aquello sin duda está impulsado por la pandemia. No obstante, se debe recordar que algunos desafíos ya eran planteados en torno a la idea de la universidad del siglo XXI, pues la actividad académica ha resultado ser una actividad escasamente considerada en los informes sobre el futuro del trabajo, lo que quizás descansa en la validación de los actuales parámetros de exigencia, principalmente asociados al cumplimiento de un listado de características y métricas que van unidas a la capacidad emprendedora de la academia, debido a que el paradigma dominante vincula una serie de parámetros con la calidad, homogeneizando la valorización del desempeño académico universitario. Lo mismo sucede con los estándares de calidad y criterios pensados en pos de la existencia de un modelo único de universidad, que no dan cuenta de la diversidad de los proyectos educacionales existentes. Pensar en el futuro de la educación no es algo nuevo. Ya en décadas pasadas se afirmaba que el éxito de cualquier organización depende de que también podamos adaptarnos a los cambios. Sin embargo, hoy se expresa mayores desafíos, ya que se debe avanzar con respuestas a un ritmo mucho más activo. Es por tanto que el futuro de las universidades, así como el de sus estudiantes, depende también de cuán abiertos nos mantengamos al cambio. Por tanto, la preocupación no debiese ir por el lado de cuántos empleos se perderán o si mi profesión se volverá innecesaria. Más bien deberíamos entender el futuro como un campo abierto para innovar, recordando al doctor Maturana y aprovechar posibilidades, experiencias y oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Marisol Durán, por su presentación, que creo que además nos ayuda desde un principio a situarnos muy bien en lo que es esta conversación que estamos promoviendo, y además nos abre una serie de interrogantes, de ideas y también de apreciaciones que podemos tener con respecto a este momento tan especial que estamos viviendo en el mundo, y que las universidades tienen que ser capaces de responder a ese desafío. Muchas gracias. Tendremos oportunidad entonces en el coloquio de ir redondeando más estas ideas tan sugerentes. Por favor, ahora la profesora Esther Souto de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que ha sido mencionada además por la profesora Durán. Hola, bueno, hola a todas y a todos. Bueno, después de intervenir tras Marisol, ya me entrego a ella y a decir que no hay más que decir de todo lo que ha dicho y que estoy totalmente de acuerdo con todo su planteamiento, que en realidad ya era a lo que veníamos a hablar, ¿no? Pero lo que voy a intentar, y además ya que Marisol me ha dado pie, es referirme a mi universidad, más que nada porque realmente es un ejemplo, no digo tanto en positivo o en negativo, sino como un buen ejemplo de lo que ha sido la transformación, bueno, ahora digital, pero desde 1972 que se creó, de cómo llegar a todo el mundo, o sea, a una cantidad ingente de estudiantes que teníamos y que tenemos en la actualidad, unos 250.000, como desde ese momento en el que nos comunicábamos por correo que ya no se utiliza, a transformarnos a esta era digital, y además con la pandemia entre medias. Bueno, en el tiempo que estuve en gestión, que fueron 6 años, primero, como ha dicho mi querido amigo Héctor, que además quiero agradecerle que me haya invitado a formar parte de este estupendo grupo de mujeres. Es cierto que estuve primero en investigación internacional y luego tuve otra etapa que además me dio la oportunidad de poder trabajar en el diseño del plan estratégico actual de la universidad en el vicerrectorado de política institucional y relaciones internacionales. Y es cierto que eso te da una visión
de lo que han hecho hasta entonces, porque es cierto, citaré a Marisol todo el rato, pero porque me ha dejado impactada. Es cierto que la labor previa de nuestros antecesores en el cargo ya había dado muchos frutos, porque es cierto que la estructura de la UNED, para aquellos que no la conozcan, es una universidad a distancia, y digo a distancia y no online, porque realmente es a distancia y no online, porque tiene una distribución con unas facultades, o sea, 11 facultades que están en Madrid y luego 65 centros asociados por España y por todo el mundo. Entonces, esto lo cuento simplemente para que entendáis que ya desde hace muchos años la inversión en tecnología, incluso esa distribución de la que os hablo, como el convertir a 3 de esos centros asociados en centros tecnológicos y que eran los que iban actualizando la tecnología incluso antes de la pandemia, que después de la, bueno, en medio que estamos, pero ha habido un cambio importante que es una aplicación que se llama ABEX y por la cual se hacen los exámenes a todos los estudiantes, pero previamente a esta situación que ha sido por la urgencia que hemos vivido todos, ya había una valija virtual que permitía que en cualquiera de estos centros, a través de un ordenador y con el DNI del estudiante, le saliera el examen de los estudiantes. O sea, estuviera donde estuviera el estudiante, simplemente con un DNI y esa aplicación que se llama valija virtual provocaba que hubiera esta facilidad y el hecho que tenía un retorno, es decir, terminaba el estudiante a hacer el examen, se escaneaba y llegaba directamente al profesor. Con esto os quiero decir que nuestra adaptación a la transformación digital ha sido casi que va inerte a nuestro avance como universidad. Pero desde el punto de vista que yo creo que es por lo que también nos ha convocado Héctor a este debate, como gestora, en este tiempo que he podido diseñar y poder llevar a cabo planes para ver de qué manera, no solo, porque es cierto que estamos en el área digital, pero continúa habiendo profesores, continúa habiendo estudiantes, una comunidad universitaria con personal de administración y servicio y con una transferencia a la sociedad que es inevitable. Con ello, quiero decir que esa visión que tenemos que tener de futuro, no solo ir adaptándonos al área digital, sino, pues como lo ha escrito muy bien Marisol, qué va a ser de los estudiantes, qué empleo van a tener, qué capacidades deben tener los estudiantes, todo eso tiene que cambiar, pero tienen que cambiar los profesores, porque el problema es tener esa visión de futuro, pero poder compensarla con la actualidad. Actualidad que además se nos ha complicado, como a todos, con la pandemia y sin olvidar además las políticas a nivel internacional de educación superior y, como no, la Agenda 2030. Entonces, con todo ese conjunto de escenarios que se nos plantean, cuando diseñamos el plan estratégico de la universidad, que será actual hasta el 22, hicimos un diseño que en realidad es sencillo, pero a la vez con una visión muy abierta de hacia lo que vamos, que además, vuelvo a repetir, ya os he dicho que iba a citar a Marisol todo el rato. Los 3 pilares básicos de la universidad: docencia, investigación y transferencia y gobernanza, con ejes transversales en los que está la transformación digital, la internacionalización, que es fundamental porque es cierto que con esta facilidad y con estas nuevas capacidades que tienen que tener los estudiantes, la internacionalización es fundamental, y la Agenda 2030 con esa transferencia de los conocimientos que hay en la universidad a la sociedad. Y entonces, de esa manera, efectivamente, íbamos casi tejiendo una estructura en la que, al mismo tiempo que estás diseñando planes de estudio que tengan sentido hacia el futuro, tienes que ir en la parte de gobernanza, entendiendo que si no utilizas una administración
digital, una administración en la que si tú tienes cualquier problema, como nos ha ocurrido durante estos meses, los profesores, el personal de administración y servicios, los estudiantes, puedan acceder a toda esta situación digital de la que estamos hablando. El problema al final, bueno, yo veo que son varios, pero uno fundamental, que es la capacidad de la universidad para poder facilitar tanto a profesores como a estudiantes, como al personal de administración y servicios, todos los ordenadores, todas las cuestiones tecnológicas necesarias para poder dar una clase online o para que puedan hacer un examen o subir una práctica todo online, firmar y tener la seguridad jurídica de que todas esas firmas están, o sea, son correctas. Hay detalles, así lo digo entre nosotros y los que nos verán o nos están viendo, pues como firmar unas actas. Las actas hasta este año era necesario que se firmaran de puño y letra y ha habido que hacer una reforma normativa dentro de los estatutos, bueno, no de los estatutos de la universidad, sino de la normativa que deriva de los estatutos, en la que se incluya que puede ser también por medios electrónicos, porque al no poder ir los profesores a las facultades y físicamente firmarlas, nos encontramos con un problema. Entonces, por eso es tan importante este esquema de ver toda la cuestión de la educación, la investigación, por supuesto, y la gobernanza con estos tres ejes transversales y no olvidándonos de ninguno, porque si de repente nos centramos en solo el tema digital, pero dejamos a alguien atrás, como el lema de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás, pues vemos que la utilización, por ejemplo, de esos centros asociados a los que he hecho referencia no tenían sentido si, por ejemplo, pues el número de alumnos, de estudiantes con discapacidad, que somos una de las universidades en España con mayor número de estudiantes con discapacidad por la facilidad y por la tecnología que utilizan a la hora de realizar exámenes, pues con esta última transformación digital después y durante la pandemia, como ha sido esta aplicación que os comento de ABEX, a través de la cual los estudiantes podían hacer sus exámenes con sus ordenadores, se tuvo que buscar un sistema para que aquellos que no tenían capacidad o posibilidad económica o porque no tenían internet en su casa, pudieran acudir a estos centros para realizar los exámenes. Bueno, con esto tampoco es que quiera, no sé, que parezca que nuestra universidad, digamos, va a la lanza como en este tema de la revolución digital, etcétera, pero sí que estamos en un momento que ha sido realmente, o sea, hemos podido salir adelante gracias, digo, al equipo de gobierno actual, porque ya no estoy en él, pero por apostar por nuevas tecnologías que, como comencé diciendo, muchas veces lo difícil es que los profesores lo entiendan, los estudiantes lo entiendan, que luego, por ejemplo, la ANECA reconozca esos exámenes. Es decir, que al final es una labor que no solo queda dentro de nuestras universidades y que como gestores podemos proponer cuestiones muy interesantes que queden muy modernas, pero si no vamos respaldados por las políticas públicas de educación, pues es muy difícil llevarlas a cabo. Entonces yo creo que aquí, y vuelvo a reiterar sobre el tema de la Agenda 2030, es un buen momento para que se una la universidad también al mundo no universitario, a las instituciones públicas, a las empresas, de esta manera poder avanzar en esta era digital que nos queda, es el inicio, nos queda muchísimo por hacer. Y desde luego lo que sí recomiendo a todos aquellos que estén actualmente en gestión, que tengan la mente abierta. Hace unos años Moedas, comisario europeo, elaboró un informe que era básicamente Open Mind. Si no tienes la mente abierta respecto a la educación superior, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, un poco para ya terminar, porque creo que ya estoy en tiempo, simplemente decir que es fundamental para ir adaptándonos
a toda esta, a este futuro que está muy cercano, que abramos la mente todos. Muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias a la profesora Esther Souto, que también nos ha puesto puntos muy importantes para la conversación, ¿no? Nos ha hablado también desde el punto de vista de la gestión universitaria, temas tan fundamentales como la seguridad jurídica en este proceso de digitalización de la enseñanza, la accesibilidad también a los recursos y la conexión con la Agenda 2030, que me parece que es clave. Las universidades en todas partes y la UNESCO también en la educación superior y la Unión Europea también han insistido mucho en la conexión entre el trabajo de la educación superior con el cumplimiento de los 17 objetivos de la Agenda 2030. Así que muchas gracias, hay bastante material para conversar luego. Muchas gracias. Y ahora la profesora Beatriz Pelufo, por favor, de la Universidad de la Empresa del Uruguay. Vamos a compartir una pequeña presentación. Lo complicado para una uruguaya es hablar en 15 minutos y decir cosas que tienen sentido. Así que me entenderán, ¿no? Bueno, yo como que soy media desordenada, me hago un PowerPoint para poderme ordenar y llegar a la meta. Y desde el año 2000 practico la gestión de conocimiento en mi trabajo, en fin. Al principio, cuando hablábamos de gestión de conocimiento, nos decían que éramos marcianas, ¿no? Con otra colega que escribimos un documento que se llama la gestión de conocimiento aplicado al sector público. Pero con el tiempo y sobre todo con la pandemia, la gestión de conocimiento empieza a hacerse cada vez más visible. Si uno hablando de la gobernanza, ¿no? Ir del caos que nos deja la pandemia a una gobernanza, a restablecer, porque esto es como tener una tercera guerra mundial. Entonces, tercera, cuarta, no sé. La idea es que voy a mencionar algunas cosas de perspectiva. O sea, a mí la perspectiva es una cosa que me ayuda a alinear el futuro de lo que hago, y por lo tanto, cuando generamos la Universidad Tecnológica en Uruguay, tuvimos que mirar hacia el futuro lo que estábamos construyendo hoy. Por lo tanto, hay 4 documentos que yo quisiera mencionar así muy rápido. Uno es un trabajo que hicimos con la Oficina de Cooperación Universitaria de España, que se llama 2020 Tendencias en la Universidad, que participamos 16 expertos de Iberoamérica, de Asia, de Latinoamérica, donde analizamos las 8 dimensiones universitarias a futuro. O sea, esto fue en el año 2010, ¿sí? De las cosas que veíamos en esa época, que decíamos, bueno, de 4 a 8 años van a haber cambios importantes en las universidades, vimos algunas cosas que tienen que ver con los aspectos políticos, estratégicos y de gestión, con las 3 misiones, pero los factores críticos que nosotros veíamos en ese momento, de alguna manera fueron los que hoy están incidiendo en la posibilidad de que una universidad pueda salir adelante o no, que es la capacidad de liderazgo que pueda tener la directiva, o en conjunto, porque no necesariamente recae en una persona, las competencias y sobre todo digitales que puedan tener los docentes, los investigadores, los administrativos, la actitud frente al cambio, o sea, cómo yo me paro y me meto en esa transformación o no, la tecnología, y sobre todo que la tecnología iba más rápido que cómo la universidad aprendía a hacer sus transformaciones. Por lo tanto, eso hoy por hoy es lo que está condicionando. No todas las universidades están en la misma línea de base, vamos a decir. Estamos en distintos momentos y etapas. Entonces, por lo tanto, esos factores críticos, yo después les voy a hacer llegar los 4 documentos que les voy a mencionar. Algunos de ustedes ya los conocerán. Pero bueno, ¿dónde está el tema? Están las personas. El trabajo de transformación siempre es con las personas.
La tecnología uno la instala. Lo más tedioso o lo más complejo es ir haciendo que la gente aprenda otra forma de hacer las cosas. Ya sea, si hay una carrera nueva, qué modelo le vamos a poner a esa carrera, qué competencias le vamos a poner, cómo va a ser la persona para aprender esa carrera y que esa carrera no quede obsoleta. Eso fue una de las primeras cosas que nosotros nos planteamos cuando estábamos en la UTEC armando las carreras que aquí no hay son todas carreras nuevas que en el Uruguay no existían. Y bueno, ahí había una cosa que en ese momento, 2010, y creo que hasta el día de hoy, hay una resistencia por parte de la academia de lo que es virtual. Si ustedes van a ver, hay una desvalorización muchas veces de las titulaciones presenciales versus las titulaciones virtuales. Con justa causa o sin justa causa, pero eso es así. Y por lo tanto, los profesores cuando se metieron dentro de esto que fue la pandemia, que fue un terremoto, lo que hicieron fue tomar las herramientas virtuales y dar la clase como hacían en el aula. No hubo cambio. O sea, fue como una salida. Sí, lo que sí, en ese momento nosotros habíamos visto que el teletrabajo podía ser importante. Hoy el teletrabajo es fundamental. Todos trabajamos desde la casa. Por lo tanto, el tener la capacidad para instalar el teletrabajo en los procesos administrativos y de gestión ha sido fundamental. Y eso tiene que ver con las condiciones o el punto de partida. Otros dos libros es La Universidad Digital. Es el libro blanco de la Universidad Digital que fue elaborado en el 2008 en Europa, y ese otro documento que es de la Región Autónoma de Andalucía, que es 2010, en donde ahí se plantea hacia el futuro un plan de acción a lo digital. Eso no sé si Esther lo conoces, creo que en España se ha trabajado mucho este tema, lo que está mencionando Marisol. O sea, yo vengo a hacer un resumen de lo que mis dos antecesoras han dicho, porque esa es la verdad. Entonces, ¿qué es? Primero, una universidad donde la tecnología juega un rol central. Eso es el primer principio. En segundo, la universidad con una enseñanza que cuenta con los sistemas más avanzados en tecnología educativa. Tercero, una universidad con investigación y transferencia de conocimiento apoyados y potenciados por la tecnología. Una universidad que gestiona a través de herramientas tecnológicas que nos permiten, y una comunidad capacitada para llevar adelante ese proyecto, ¿verdad? Porque si no tenemos, si podemos instalar la tecnología que se quiera, pero si no, bueno, eso era lo que veían en el año 2008-2010. Y finalmente, este libro que yo recomiendo leerlo, que se llama La inteligencia institucional en universidades, que fue creada, es un libro blanco, que fue creado en el 2013, en donde sí nos ponen, y eso es bien importante, al dato como que aumenta la cadena de valor de lo que hacemos. Y el dato normalmente el dato es la línea básica del conocimiento, o sea, es el nivel 1. De ahí se pasa a la información, de la información al conocimiento y del conocimiento a la acción. Eso es gestión de conocimiento. Y es muy interesante analizar este documento. Así que después, si quieren, se los mando, porque me parece que es importante mirar, estudiar un poco, discutir un poco lo que es la inteligencia institucional, cómo la instalamos, para dónde vamos, cómo lo construimos. Y bueno, desde la experiencia que me pregunta Héctor, ¿cuáles son los desafíos? Yo encontré 6. Pueden haber muchos, pero 6. Un poco hablando, mirando las 3 misiones, siempre pongo la Agenda 2030 porque es, como ustedes decían, decidora del rumbo que uno tiene que tomar. Con las 3 misiones, hoy el primer desafío es entender lo que es la sociedad y economía del conocimiento. Además de los 3 factores tradicionales de la economía, el conocimiento se transformó en el 4º factor muy importante, en donde el conocimiento hay que saberlo generar, hay que saberlo compartir, hay que saberlo utilizar. Y de ahí es
que empieza la gestión del conocimiento y del aprendizaje, o la gerencia del conocimiento, como en algunos han dicho, como una función primordial, que es generar, compartir, utilizar el conocimiento tácito y explícito existente en un contexto para dar respuesta a las necesidades de los individuos y de las comunidades. Por lo tanto, se requiere revisar los proyectos educativos de las instituciones, si no lo tenemos, crearlo, con una estrecha vinculación, como decían mis colegas, a la sociedad, con una permeabilidad e integración, no como una cooperación, no como hacer un proyecto, no, con áreas comunes de trabajo, en donde estos nuevos intelectuales y académicos necesitan trabajar más asociado a la comunidad. El segundo desafío es generar organizaciones más inteligentes, que sepan utilizar mejor los recursos escasos que se tienen. Y yo ahí pongo tres círculos, esto muchas veces lo establezco. El primer círculo, que es el centro, es la burocracia. Es la actividad que nos lleva a lo que tenemos que responder a la normativa, los expedientes. En torno a eso se produce la inercia operativa. Y en torno a eso se produce lo que sería el neocórtex en el cerebro, que es la innovación, los proyectos. Entonces, cuando yo le pregunto a alguien, un director, un decano, un directivo, muy bien, ¿cuánto tiempo te lleva la burocracia? 50% de mi tiempo, o 60% de mi tiempo. ¿Cuánto te lleva la operativa? Eso todo el tiempo. ¿Y cuánto tiempo te queda para pensar en los problemas y resolver y hacer innovación? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando funcionamos y operamos. Y generalmente las instituciones tienen en los presupuestos para la burocracia y para la operativa, pero muy poco para lo que es la innovación, lo que es el desarrollo, y por lo tanto ese es un tema. Y lo otro es la gestión de los talentos. Tenemos que saber ubicar a las personas de la mejor manera que cada una puede, y sobre todo con estas competencias que uno requiere, una lógica y una cultura de la innovación y del manejo de lo digital, que antiguamente capaz que no era tan visible, pero sí lo era. El segundo, bueno, eso significa que tenemos que manejar en cualquier institución tres cosas: las personas, el conocimiento y la tecnología. O sea, así como tenemos edificios y aulas, también necesitamos tener una infraestructura tecnológica, que también es un edificio, que también nos permite, pero también qué conocimiento, cómo somos visibles. A mí a veces eso me desespera, que a veces no somos visibles en lo que somos, en lo que producimos y en el conocimiento que tenemos. El tercer desafío, ya lo mencionaron mis colegas, no lo voy a decir, que es un currículum centrado en el aprendizaje, en espacios presenciales o virtuales, no importa, donde hay roles que se cambian, donde se aprende a resolver problemas. Ahí están las nuevas competencias del siglo XXI, donde hay 4 grupos, que ese debería ser el corazón de un currículum. El currículum debería centrarse en aprender a resolver problemas y a usar el conocimiento, a compartir y a generarlo, ¿sí? El cuarto desafío es la ciencia abierta, y significa abrirse a la sociedad, generar canales de comunicación, que la gente comprenda y pueda aprender el conocimiento y usarlo. Hay muchos casos muy interesantes en Colombia y en otros países que no los voy a venir a decir acá porque ya llevo 12 minutos en mi exposición, y por lo tanto ahí hay un tema que creo que nosotros tenemos que ir armando. No es fácil, no es sencillo, a veces sí, a veces han avanzado en España. Yo sé que hay universidades que tienen muy avanzado esto, y en América Latina quizá un poco menos. Y bueno, otra, y creo que acá un poco conversando con Héctor sobre el tema de la productividad del trabajo, nosotros tenemos el currículum. La investigación tiene que ir aparejada junto con los procesos académicos. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer que los chicos, desde que entran a la universidad, aprendan a generar conocimiento, no a cortar y pegar, aprendan a producir sus propias ideas, y esas 3 acciones que yo les dije, es una acción que tenemos que plantearla, de cómo las personas aprenden a investigar, a desarrollar y a innovar. Y ahí están una serie de acciones
que creo que donde se acerca más a la educación y trabajo, lo que planteaba Marisol, las nuevas tecnologías, porque ahí va a estar la generación de empleo, porque ahí va a estar el acceso a la riqueza, porque ahí va a estar, y hay poblaciones que generalmente para usar el conocimiento, desarrollarlo, están muy atrás. Solamente pensar los problemas de comprensión de lectura que tenemos en América Latina, no sé en España si eso no, pero solamente con eso, y después, ¿qué hago con eso? Leen, comprenden, pero ¿qué hacen con eso? Entonces, por lo tanto, ahí hay un tema que nosotros tenemos que ir haciendo carne con esas cosas. Y bueno, y finalmente hablo de los pactos territoriales, que es un poco lo que habló Esther. Los pactos territoriales necesariamente tienen que ser nuevos pactos sociales, donde en un territorio se acuerden determinados lineamientos, en donde el sistema educativo acompañe esos acuerdos, generando la formación que se requiere. Y bueno, como buena internacionalista pongo los futuros espacios comunes de educación superior, porque para mí me parece que es la mejor forma que tenemos de poder salir adelante a través de ciertos problemas que a veces nos estancan. Bueno, esto es lo que los 6 desafíos que yo en mi cabeza considero de acuerdo a mi experiencia. Así que nada, hasta aquí nomás llego, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Cumplí con los tiempos, ¿no? Sí, perfectamente. Todas han cumplido, pero religiosamente con los tiempos, y eso está muy bien. Es un mejor ejemplo todavía que se da desde lo que es la gestión de la universidad con sesgo de género, ¿no? Saber usar los tiempos, ¿no? A veces los varones nos entusiasmamos demasiado con lo que vamos diciendo y hablamos mucho más tiempo del que se hace. Y muchas gracias también por eso. Bueno, yo creo que aquí tenemos, mira, yo estoy viendo por ejemplo, las opiniones que hay en el chat en YouTube. La verdad es que tenemos opiniones que vienen de Colombia, de Uruguay, bueno, de Chile, de distintas regiones de Chile, y la gente, sobre todo, muy agradecidos de que se esté tocando este tema. Y creo, y hay una felicitación a los ponentes por el hecho de que están poniendo los temas que hay que discutir por parte de las universidades y de la comunidad universitaria. Estamos hablando no solo, por supuesto, de los docentes, estamos hablando de los académicos de la gestión, estamos hablando de los estudiantes. Beatriz nos ha hablado de varias cosas muy bien además estructuradas y sobre todo a mí me llama mucho la atención esta capacidad prospectiva con que trabajó ese grupo con mucha anticipación, que es lo que justamente corresponde hacer ahora también, ¿no? Anticiparse a los hechos, al cambio que se está produciendo, pero además hacia dónde va, etc. Y ella nos habló de los 5 factores críticos del cambio, creo que esos son claves, y los 6 desafíos. Y yo creo que esos 6 desafíos están ahí en el centro también de nuestras preocupaciones. Bien, vamos a abrir entonces ahora un turno de conversación. Las 3 académicas ponentes van a intervenir nuevamente, pero en una conversación libre a raíz de lo que cada una ha planteado, si quiere puntualizar algo, en fin, y también vamos a dar la oportunidad, por supuesto, a quienes nos acompañan en el Zoom para hacer alguna intervención, alguna acotación, alguna pregunta. Así que, bueno, queda abierto entonces este diálogo. Y creo que Romina nos va a administrar, o no, o cada uno puede abrir, sí, cada uno puede abrir su micrófono, ¿no? Nuestra querida Joana puede decir algún aporte. Hola, muchas gracias por todas estas reflexiones que la verdad son muy bienvenidas como
ha dicho, también ha subrayado Héctor que lo dice todo el mundo en los comentarios del chat, porque realmente es un tema que nos involucra a todos y a todas y estamos ahí pues viendo las mejores soluciones que uno puede encontrar en las situaciones dadas, y creo que ya con 1 año y casi medio de estar buscando las mejores soluciones, vamos viendo a lo mejor un horizonte donde se pueda organizar mejor todo esto de la gobernanza digital y pasar un poco este tema en el área de las gobernanzas de las universidades, que es un tema que, claro, existía así como idea desde antes, pero en algunos casos como en un plazo, digamos, medio, para no decir largo, y con diversas etapas que cuando llegó la pandemia el año pasado, hace 1 año y medio casi ya, se tuvieron que prácticamente quemar esas etapas, ya no había tiempo de estar esperando a que pasáramos de una etapa a otra y que hiciéramos esto y luego las cosas, el contexto fue pues el que sabemos todos y nos enfrentamos con una situación que teníamos que resolver de un día para otro y tuvimos, por ejemplo, en nuestra universidad, en la Escuela Nacional de Estudios Políticos y Administrativos de Rumanía, tuvimos 1 semana para poner todo en punto, para no bloquear los cursos, para no suspender los cursos. Claro, tuvimos unos días que se tuvo que quedar la actividad didáctica sin producirse, luego se recuperan las cosas, pero tuvimos que movernos muy rápidamente para encontrar un plan B para seguir nuestras actividades, especialmente dado que no sabíamos por cuánto tiempo iba a durar esto, cómo iban a evolucionar las cosas, y bueno, al final sí que fue para largo rato, no fue ni 1 semana, ni 2, ni 1 mes, ni 2. Y lo que sí creo es que mucho de esto se va a quedar, aunque ya esté pasando la pandemia, ojalá con las vacunas ya se esté calmando un poco la situación, espero que en todas partes lo antes posible, pero gran parte de los cambios que trajo tempestuosamente la pandemia, pero sí fueron para mirar así retrospectivamente, digamos que al final de cuentas favorables, ahora que ya pasamos por ellas, ya estamos lidiando con ellas y podemos intentar atraerlos para el lado bueno y sacar el provecho lo más que se pueda de esto que ha acontecido y que nos ha puesto delante del hecho y que ha forzado a lo mejor un poco estas cosas para un progreso ante la digitalización en diversas formas en nuestras universidades. Y creo que esto sí, a propósito de lo que decía Beatriz antes de la internacionalización, y claro, ese fue un componente muy afectado por la pandemia y las movilidades y todo lo que antes estábamos realizando, los intercambios, las movilidades de estudiantes, profesores, etcétera, claro que se vieron afectadas, pero al mismo tiempo, del punto de vista de armonizar a lo mejor algunas, no sé si normativas, pero prácticas seguramente que se pueda. Este paso a lo digital ha sido y es una oportunidad de hacerlo mejor y sin necesitar los recursos que antes, por ejemplo, en condiciones de presencia física, hubiéramos necesitado. Entonces, a lo mejor podemos ir sacando la parte buena de esto y continuar en construir ese puente biregional que estamos intentando hacer desde hace tanto tiempo, también en el Foro Académico Permanente, como lo subrayaba Héctor al principio de este evento, y a lo mejor aprovechar e ir quemando los pasos aquí también, de este lado también, ver cómo se puede reinvertir, reposicionar todo esto de una manera que favorezca esta cooperación académica y la internacionalización, a lo mejor ya de este momento para adelante. Si hasta ahora fue un problema,
este año y medio, pues de aquí para adelante convertirlo en una oportunidad. Y creo que la voluntad existe de ambas partes, de ambas comunidades académicas, y la europea y la latinoamericana y caribeña. Así que tenemos todos los componentes para tener el éxito que tanto deseamos para nuestros estudiantes, investigadores, investigadoras, profesores, profesoras, etc. Muy bien, gracias. Muchas Creo que gracias. Iván, Iván tiene dos preguntas. Sí, no, sí tengo el chat aquí a la vista. Ah, bueno. Gracias. Gracias, Joana. Yo quiero decir, Joana es una doctora académica de la Universidad Nacional de Estudios Políticos y Administrativos de Rumanía, y que es una universidad además muy activa en todos los procesos de internacionalización, tanto en el contexto europeo como ahora en la relación con América Latina. Muchas gracias, Joana, por estar aquí. En el chat he visto que hay el profesor Gatica quisiera intervenir con un comentario y alguna consulta, y el profesor Iván Navarro también. Entonces, profesora Gatica, luego el profesor Navarro, y bueno, y quien quiera intervenir, pues que intervenga. Gracias, Héctor. Tuvimos la oportunidad de tenerlo en nuestra casa, en la Universidad Tecnológica Metropolitana en Santiago de Chile, hace algunos años, en su condición de embajador nuestro ante la OMC, y fue un verdadero placer y honor recibirlo. Es un foro espectacular y oportuno, y ante esta extraordinaria conjunción de tres magníficas ponentes, mi pregunta, y resalto, magníficas, marco el género, quisiera consultar a todas respecto del rol de las mujeres en la transformación digital en las universidades. Y esto lo hago explícito por cuanto en nuestro país estamos viviendo una coyuntura muy particular que yo creo que trasunta al resto del mundo, que es cómo el rol de la mujer está siendo o debe ser efectivamente más considerado, especialmente en la educación superior. Y lo hablo desde la perspectiva de acompañar a Marisol Durán, en su candidatura a rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Tenemos elecciones la próxima semana, y Marisol está liderando sin duda las encuestas y nos va a ir muy bien. Pero aquí nos llama la atención, primero, escucharles en cuanto a vuestra opinión referida al rol de las mujeres en la transformación digital en las universidades de nuestros países. Y en ese mismo ámbito, ¿cuáles prácticas comunes podríamos efectivamente compartir a propósito de lo que dice Joana, ¿verdad? Podríamos compartir y trabajar conjuntamente en este espacio colaborativo por el buen desarrollo de la academia en nuestros países, a propósito de la transformación digital que anula la frontera y anula las distancias. Entonces, quisiera que me contasen cuestiones prácticas, explícitas, concretas. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué sugieren ustedes, las ponentes, hacer colaborativamente desde nuestras universidades? Gracias, Héctor. Muchas gracias por poner además este tema de manera tan concreta, tan precisa, ¿no? Y yo no sé si recogemos esto inmediatamente y hacemos intervenciones en torno a esto que plantea Leonardo, y luego pasamos entonces a las preguntas o a los comentarios del profesor Navarro. ¿Parece? Entonces, vamos a ver. Empezamos por el mismo orden, como quieran, ¿eh? ¿Quién primero? Marisol. Gracias. Sí, efectivamente estamos con un desafío importante hoy día en las instituciones de educación superior y en el mundo en general. Hoy día visibilizar el trabajo de las mujeres ha sido un esfuerzo que se ha desarrollado de forma histórica,
y claramente es necesario visibilizarlo también en las instituciones de educación superior. Recientemente nuestra institución, así como otras instituciones del consorcio de universidades estatales y del Consejo de Rectores, ha firmado algunos compromisos en materia de visibilizar el rol de la mujer en lugares más bien de gobierno estratégico. Y ahí es importante el rol que debemos cumplir las mujeres en la toma de decisiones, y específicamente yo estimo necesario que esa participación de las mujeres con esta visión de incorporar las tecnologías como parte del desarrollo en forma estratégica en las universidades es una situación de un valor relevante. Cada vez que las mujeres podemos participar en forma activa en las organizaciones universitarias, las relaciones son mucho más horizontales y la toma de decisiones también ahí. Por tanto, ese sería como uno de los aportes que sugiero para que podamos avanzar en esta materia de reducir la brecha digital, transformar nuestras universidades o avanzar hacia una transformación digital. Estimo que la participación y la visibilización de las mujeres en estas áreas es un tema sumamente relevante y hacen también más democrática la toma de decisiones en particular. Podría partir con eso. Vale, muchas gracias. En cualquier momento puede volver a intervenir. Esther. Sí. Vale, bien, yo lo primero decir que efectivamente una de las cuestiones fundamentales es esa visibilidad en la gestión de las mujeres. En el caso, por ejemplo, de Marisol, que parece que la sigo citando, pero es cierto que está bien que estemos como vicerrectoras, ya en los equipos rectorales se intenta que haya una paridad, tanto de hombres como de mujeres, o más mujeres que hombres, pero es cierto que ya empieza a verse, por lo menos en España, que gran número de mujeres consiguen llegar a ser rectoras, que es un punto básico, porque está muy bien estar en la gestión, pero si además consigues ser un poco la que coordine todo, pues eso da visibilidad. Y además, en la línea que hablábamos, hay, por un lado, acciones directas para, que era un poco lo que nos preguntaban, acciones directas. Nosotros creamos un observatorio de objetivos de desarrollo sostenible en el que a cada uno de los ODS se le daba importancia, pero establecíamos que transversalmente el ODS 5 relativo al género estuviera presente tanto en docencia como en investigación como en gobernanza. Por otro lado, hay una oficina de igualdad de género, un centro de estudios de género y además en cada uno de los planes, tanto de investigación como de innovación docente o de internacionalización, que son planes para fomentar proyectos en cada uno de estos ámbitos, la cuestión de género, al igual que lo está haciendo ahora Horizonte Europa y lo hizo Horizonte 2020, que haya referencia a la cuestión de género tanto en la investigación como en la docencia, siempre que aporte a lo que hablábamos, esa transferencia en la sociedad, eso da un valor añadido a estos proyectos. Entonces, para no extenderme, pero digamos que tenemos la parte de que esa también depende mucho de las mujeres, de poder lanzarse y enfrentarse y presentarse como rectoras, que en los equipos rectorales haya paridad a la hora de presentar, o sea, de que haya gestores y gestoras, y además con esa característica de la que hablaba Marisol, que al final, en general, no siempre, porque hablar en general no tiene mucho sentido, pero esa cultura de paz, de intentar resolver o anticipar el conflicto, es verdad que se caracteriza y de hecho, bueno, Héctor sabe que a mí el tema de cultura de paz me gusta mucho y ahora mismo se está trabajando en muchos proyectos de mujer y cultura de paz precisamente porque en una de las intervenciones hemos visto
que se decía, es que ¿cuánto tiempo perdemos en la gestión solo llegando a acuerdos para poder sacar adelante proyectos? Pues yo creo que esa característica las mujeres intentamos evitar el conflicto, pero llegar a la solución. Pero bueno, eso ya lo digo para quedar estupendamente, dejar a las mujeres muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Beatriz, por favor. Y luego pasamos En el año, este tema del género es algo que está permeado en la cultura, en todas partes. En el año 2000, cuando empezamos a trabajar gestión de conocimiento, éramos pocas mujeres las que trabajábamos en tecnología. En general, eran más bien hombres o varones los que trabajaban estos temas. Por lo tanto, el tema no es si es hombre o mujer, sino que se reconozcan las capacidades justamente de lo que tiene cada uno, ¿no? Y no por el hecho de que uno sea mujer la descarte. Muchas veces dicen, no, prefiero que sea un hombre el rector y no una mujer. Entonces, eso es lo injusto y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de trabajar para que eso no pueda. Y me alegro que Marisol esté en esa carrera peleando por un sitio para aumentar el porcentaje de mujeres rectoras. Así también lo ves en los sindicatos. En los sindicatos pasa lo mismo, o si lo ves en el Parlamento, quizá ahora menos, pero es un trabajo de ir acordando culturalmente quién puede hacer mejor y quién se puede desempeñar mejor en un cargo. Y coincido con Esther que el tema de trabajar por la paz o por los acuerdos, o por minimizar el conflicto, no minimizarlo, pero sí resolverlo, porque uno tiene que trabajar todo en forma colaborativa, que ese también es una competencia bien importante ahora, y que creo que por la cultura de donde venimos, las mujeres siempre somos más conciliadoras, aunque a veces nos dicen que somos muy peleadoras, pero bueno, en fin. Yo creo que pasa por eso, más que por el tema género, por saber respetar al otro y saberle dar los espacios justos para que esa persona pueda demostrar lo que sabe. Eso es lo que... Muchas gracias, Beatriz. Bueno, y gracias a Leonardo por haber puesto el tema, porque la verdad es que el tema estaba ahí como planeando sobre nosotros, por qué son 3 académicas, por qué tomamos esta decisión. Joana, además de la Universidad de Rumanía, ella en el Foro Académico Permanente coordina justamente el ámbito de participación de las mujeres en el ámbito académico, en este proceso del espacio común de educación superior y ciencia, tecnología e innovación. Vamos a pasar la palabra al profesor Navarro, y quisiera mencionar solamente del chat, también tenemos saludos de Bolivia, de la Universidad de Cartagena, y tenemos aquí en el Zoom al coordinador de Relaciones Institucionales de la Universidad Técnica Particular de Loja, del Ecuador, que todos conocemos que la Universidad Particular de Loja es una universidad emblemática en todo lo que es, y sobre todo ahora en la etapa de la digitalización de la educación y de los procesos de teleeducación, etcétera. Así que gracias, Luciano, por estar aquí con nosotros también. Bien, profesor Navarro, por favor. Está muteado. Micrófono, sí. El micro. Y sí. Primero quiero agradecer la invitación que me ha hecho Héctor. Quiero ser infidente aquí y contar que somos amigos de casi toda la vida. Yo también presido un foro académico acá de educación superior que se llama Equalis en Chile. Y nuestras preocupaciones son bastante comunes. Yo quisiera agradecer a las 3 expositoras que realmente nos han llenado de interrogantes, de preguntas hacia adelante, nos han dejado realmente motivados. Este es un tema que nos ocupa a todos, pero hoy día se han dicho aquí cosas muy importantes. Y un paréntesis solo para desearle a Marisol que le vaya muy bien en una institución tan importante como la Universidad Tecnológica nuestra. Yo quisiera referirme a 2 temas fundamentales. Uno que planteó la profesora Souto,
el problema de la internacionalización. Por supuesto que yo creo que uno de los ámbitos que más han cambiado a sus términos es la internalización. A nosotros que vivimos en América Latina, la internacionalización siempre fue ir a buscar oportunidades, conocimientos y experiencias a lugares lejanos. Y eran privilegiados los que podían hacerlo, y por lo tanto nutrirse del saber y de la experiencia de los países europeos y de la generosidad de algunos más que otros. Algunos tuvimos la oportunidad incluso de hacer nuestros estudios de posgrado en los países europeos. Y entonces yo creo que eso sí ha cambiado hoy día, porque efectivamente hoy día no es necesario ir a buscar el conocimiento, porque el conocimiento llega, y no solo a buscar, sino también a llevar el nuestro. Entonces, a lo mejor preguntarle a la profesora Souto, que es española, ¿cuál será el ánimo de ahora de la internacionalización? ¿Será ahorrar los recursos que se pueden ahorrar ahora? Porque no es necesario llevar becarios solamente, como se hacía antes, sino que el tipo de intercambio es otro. ¿Se estará pensando en ese otro camino? Si así fuera, yo me alegraría enormemente, porque nosotros sí estamos pensando en cómo realmente aprovechar esta oportunidad nueva que nos propone hoy día esta revolución digital, esta revolución, en fin, que no estábamos preparados ni la esperábamos, como nos llegó de repente. Esa es una primera pregunta bien focalizada. La segunda, a mí me motivó mucho la exposición de la doctora Pelufo en torno al tema del currículum centrado en el aprendizaje en espacios presenciales y virtuales, que yo creo que es el gran desafío que tenemos hoy. Yo en la discusión hasta ahora, sin embargo, he hecho de menos un factor que es muy relevante, que es el perfil de formación de los profesores, tanto de la educación escolar como de la educación superior. Llámense institutos profesionales, llámense universidades. Porque si no cambiamos los perfiles profesionales que teníamos antes de la pandemia y realmente ponemos ahí un énfasis especial, corremos el riesgo de que el aprendizaje de la pandemia lo perdamos pronto. Entonces, a mí me gustaría saber qué experiencias creen ustedes que se está haciendo hoy día para enfrentar este tema, o simplemente ha pasado desapercibido como yo tengo la percepción que ha pasado. Porque las universidades, las instituciones de educación superior, en este sentido son extremadamente tradicionales. Cambiar los perfiles profesionales es una cuestión extraordinariamente difícil. Pero hoy día no necesitamos al profesor que venía, sino al que viene. Y no sé si eso lo hemos pensado siquiera. Así es que lo planteo como una interrogante. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván Navarro. Además, él es una persona que sigue en el ámbito de la educación, aportando y ha tenido también responsabilidades en el inicio del nuevo proceso de la educación superior chilena como rector de la Universidad Las Cañas, como rector en la Universidad de Los Lagos. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, Iván. También, yo creo que esto es muy importante decirlo, tenemos saludos también desde la Universidad de Veracruz, de México, tenemos la Universidad de Guadalajara, tenemos de Bolivia. La verdad es que y hay una pregunta que yo quisiera dejar también de inmediato planteada, junto con las que ha señalado Iván, de Miguel Muñoz Asenjo en el chat de YouTube, y él dice, no es solo medios tecnológicos para las universidades, sino también las universidades tienen que reflexionar sobre el rol, sobre las tecnologías en sí mismas. Y yo creo que ese punto es un punto también importante de abarcar Así que, bueno, queda abierto lo que planteó Iván Navarro. Así que, ¿quién recoge el guante en primer lugar? Bueno, es que me salto el turno, pero mejor no, dejo a Marisol. ¿Era por el tema de la internacionalización o qué preferís?
Sí, por eso mismo. Sí. Somos, como puede ver todo el mundo, somos súper respetuosos. Marisol, bueno, contesto lo internacional y luego ya... Sí. Vale. No, simplemente, bueno, agradecer las palabras del profesor Navarro y tiene toda la razón. La internacionalización ha sido uno de los grandes retos de la universidad que con el tema de la pandemia se ha visto afectado y de hecho en todos los programas de movilidad que ha habido, los estudiantes o se han quedado recluidos, aunque de todos los países han intentado recuperarlos, o no han podido cumplir claro, fundamentalmente se necesita eso. O sea, obviamente hay que respetar ahí la situación y el duelo y todo el asunto. Lamentable la noticia, en verdad. Hay que cerrar el micrófono, parece, de un... Bueno, entonces, en este sentido, quiero decir que sí se ha pensado, ya se pensó antes de la pandemia la opción y creo que coincidimos en un foro con Héctor precisamente, que es cuando nos conocimos, en una mesa redonda que hablábamos de la cuestión de la movilidad virtual. Yo creo que sí se puede ahorrar costes con la movilidad virtual, pero creo que lo que puede provocar, siempre pensando en positivo, que es como debemos de pensar, es que esos costes sirvan para que se vayan en mejores condiciones. Es decir, antes se iban un año para llegar a conocer las culturas o el idioma, los conocimientos de las asignaturas que iban a completar. Y con la movilidad virtual es cierto que además se está aplicando tanto a profesores como a estudiantes, como a personal de administración y servicios, hablo dentro del programa Erasmus. Lo que se ha establecido es que haya una parte que sea virtual, donde tú tienes contacto con los profesores, vas conociendo las asignaturas, y luego otra la realizas presencial, esperando que ya podamos movernos con mayor facilidad. De todas formas, es cierto que la reflexión un poco a la que yo llegué en mi etapa de gestión internacional es que es fundamental, aparte de las estancias que son, vamos, para mí las mejores experiencias que se puede tener, no solo como estudiante, ya digo, como profesor, como gestor, como todo, sino también pensar en proyectos conjuntos. Yo tiendo mucho a crear redes internacionales y que tengamos conexión entre todos, compartiendo titulaciones, crear, además todo eso, consorcios con los distintos proyectos que además tanto el programa Erasmus Plus como el nuevo Europa Investigación, que como digo es el heredero de Horizonte 2020, están abriendo sus fronteras y ya hay posibilidad que antes había solo en algunos de los programas, para que haya mucho más intercambio entre Europa, América Latina, con lo cual yo creo que desde mi punto de vista y desde un plan práctico tendería al acuerdo, al convenio y a crear consorcios entre universidades de todo el mundo que permitan, con esa movilidad virtual y presencial, que los estudiantes al final tengan la posibilidad de tener un título que les sirva en su país y en los países donde ha realizado haya ese consorcio. Y bueno, ya para no tener que volver a hablar luego, quería hacer una reflexión a otra de las cuestiones que nos han hecho sobre, me parece que era la reflexión de cómo la tecnología, cómo tenemos que enfrentarnos a la tecnología como universidad, ¿no? Cómo vemos esa situación de la tecnología. Yo creo que ya en mi exposición lo dije, que no hay que olvidar la parte humana, o sea, que vamos hacia esa tendencia virtual, pero va con las personas que formamos la comunidad universitaria y hacia las que transferimos el conocimiento, o no tiene sentido. Y por último, respecto a la formación del profesorado, y que no quede solo en que hemos hecho todo esto, hemos conseguido que el profesorado reaccione por una situación como la que hemos vivido,
por lo menos en nuestra universidad sí que se ha establecido un plan de formación. Con muchos de mis compañeros, cuando hablamos, hemos llegado a la conclusión de que el teletrabajo y que toda la formación que hemos recibido hace años que no trabajábamos tan intensamente, y desde luego creo que sí se ha conseguido con mucho esfuerzo, pero que el profesor empiece a asimilar que no hay que estar solo en un ámbito virtual, pero que sí hay una gran parte de trabajo dentro de ese ámbito virtual y que además al final acerca, sobre todo estoy hablando de mi universidad, que esa distancia acerca al final con estas reuniones o tratando a los estudiantes por Teams o Zoom o la versión que encuentres, terminas mejorando tu parte de docencia. Esto desde un punto de vista positivo, pero porque soy muy positiva. Bueno, ya dejo a mis compañeras que tendrán cosas mucho más interesantes que decir. Muchas gracias, Esther. Le pedimos a Marisol, tal vez que... Sí, muy bien. Bueno, vale. Muy bien, Héctor. Muchas gracias. Bueno, agradezco las palabras del profesor Navarro y además las preguntas que nos hace también nos obligan a reflexionar también sobre el nuevo rol que tiene la internacionalización en las universidades, sobre todo en universidades como la mía, como la nuestra, que desarrollaban sus actividades principalmente en el ámbito presencial. A nosotros en particular, en la Universidad Tecnológica Metropolitana, nos llama a una reflexión profunda, y en esa reflexión profunda va a estar marcada también con las modificaciones. Por lo menos nosotros estamos hoy día justo en el proceso de construcción del nuevo plan de desarrollo estratégico. Por tanto, hoy día estos planes de desarrollo estratégico tienen que ser vistos a la luz de los nuevos acontecimientos que han ido ocurriendo. El tema de la pandemia y lo que nos obligó la pandemia a acelerar todo lo que es la incorporación de las tecnologías en las universidades y a trabajar también nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje hoy día de una manera distinta, esta modalidad, estos desafíos ya llegaron para quedarse. Así en algún momento, hoy día nadie piensa en volver a usar la máquina de escribir respecto al computador. Lo mismo quizás en el futuro vamos a hablar de lo mismo, es decir, tener una nueva normalidad como la conocíamos anteriormente, eso ya tiene que ser parte de nuestra convicción de que eso no va a ocurrir. Por tanto, veo como una oportunidad el tema de la internacionalización, me parece muy adecuado y como lo ha planteado Esther, sobre todo ella que está, bueno, uno en Europa, dos en una universidad que tiene años también en materia de educación a distancia, y ahí también después yo le traspasaría también una pregunta desde nuestra visión más bien nueva como universidad tecnológica y presencial, que tiene el desafío de avanzar hacia esta modalidad a distancia, porque hoy día lo que hemos implementado es una docencia remota a distancia. Por tanto, el tema de la internacionalización también estimo que se tiene que fortalecer y abrir un nuevo espacio y camino para desarrollarlo a través de estos ambientes que los hemos incorporado al sistema híbrido en la docencia. Yo estimo que también es algo muy adecuado incorporarlo en nuestros procesos de internacionalización. Respecto del desafío de las tecnologías, claramente nos encontramos con un tremendo desafío en las instituciones de educación superior, en especial yo represento una universidad pequeña, pública, nueva, que tiene como, además dentro de su misión y de su nombre, el nombre de tecnológica. Por tanto, eso es uno de los puntos relevantes que debemos posicionar para considerar y que nos vean también como un polo tecnológico dentro de las instituciones de educación superior. Es un rol que obviamente la tecnología tiene que estar al servicio del conocimiento, y así la entendemos en una universidad también estatal y pública, donde claramente nos va a dar un sello distintivo la incorporación de esta transformación digital dentro de los procesos académicos y también administrativos.
Y respecto del desafío de centrar la formación en el aprendizaje, es un gran desafío hoy día trabajar, como lo ha dicho la doctora Pelufo, y respecto de la pregunta que hacía el profesor Navarro, tenemos que cambiar también los perfiles de los profesionales, incorporar el tema tecnológico también en los perfiles profesionales, pero también la pregunta es cómo se están formando los profesores y los profesionales que van a prestar la docencia hoy día en un ambiente que va a demandar más uso de tecnología y donde se necesita que el aula, que hoy día se cambió de un espacio físico a un aula virtual, permita ese acercamiento del profesor hacia el estudiante y que el estudiante también perciba que el profesor está entregándole los contenidos y la experiencia suficiente para que entregue un buen desarrollo en su campo profesional. Por tanto, aquí tenemos desafío también las universidades de ir capacitando, perfeccionando a nuestros académicos y docentes que estén prestando los servicios a la formación de nuestros estudiantes en materia de digitalización, en materia de metodología, en didáctica, y así también incorporar todo lo que es las plataformas de ayuda a la enseñanza y al aprendizaje en un entorno virtual. Eso. Muchas gracias, Marisol. Y le voy a pedir a Beatriz ahora que también diga en fin, su opinión con respecto a lo que planteó Iván Navarro y también lo que ha planteado Miguel Muñoz Asenjo en el chat. Y si no hay más petición, bueno, Joana Dodi tiene también algo que acotar. Y si no hay más intervenciones, no sé si Leonardo quisiera decir algo o Luciano o alguien, cerraríamos entonces dentro de unos 5 a 8 minutos. ¿Les parece? Vale. Bueno, Beatriz. las tres cosas. La tecnología no es que sea una cosa adicional, es una nueva universidad donde la estructura tecnológica es parte de la infraestructura física y la forma de trabajar y almacenar el conocimiento y que ese conocimiento llega a quien lo precisa, es como, creo que eso es uno de los problemas más grandes. No es que uno esté en función de la tecnología, sino que la tecnología nos facilita, nos dinamiza y nos resuelve o nos libera de algunos trabajos que antiguamente lo teníamos que hacer a mano, como decía Marisol, escribir a máquina, y la máquina de mi abuelo, que yo era abogada y tenía que hacer los escritos en esas máquinas Remington viejas, no volvería a escribir. Por lo tanto, la tecnología es una parte, un componente. Lo que pasa es que también tenemos que tener una cabeza digital para mirar la tecnología, ¿sí? Y para razonar, no análogo, sino una comprensión digital del trabajo que uno hace. Eso es uno. Y tiene que ir en función del proyecto educativo, porque eso es lo más importante, que es lo que uno acuerda con la comunidad académica, para dónde quiere ir y qué quiere ser. En segundo lugar, respecto al Uruguay. En el Uruguay, el ministerio, porque a las universidades privadas nos controla y de alguna manera a las públicas también, nosotros para poder presentar un programa que sea virtualizado o con un componente virtual, tenemos que tener una unidad especializada en eso y tenemos que tener a todos los profesores certificados en manejo de aula virtual. Eso es obligatorio y si no, el ministerio no nos reconoce ese título si no tenemos esas condiciones. Por lo tanto, nosotros, a lo menos en la facultad, tenemos un programa donde certificamos lo que es la planificación digital y el manejo de aula, y hay gente que supervisa, atiende, hay un equipo de asistencia al profesor, para cuando el profesor de repente se cae, tiene algún problema, el equipo está ahí de forma muy rápida para atender, porque ese es el problema. El problema es que el profesor tiene mucho miedo, sobre todo los profesores mayores, o algunos mayores,
que hubo que acompañarlos prácticamente como de la mano en cada aula, porque hasta para entrar al aula virtual era complicado. Imagínense, o sea, le fallaba la conectividad y bueno, ¿y qué hacía? Entonces ahí tuvimos que generar toda una estrategia de acompañamiento para que pudiéramos tener éxito. Y después, atendiendo a lo que hace, lo que preguntó el profesor Navarro, en Uruguay se está creando un programa que se llama Nuevos Rumbos, que el Ministerio de Educación está determinando algunos lineamientos que deberían tener las titulaciones de los profesores. Ese programa dice, bueno, un profesor debería saber sobre STEM, o sea, sobre STEM o sobre esa disciplina, debería saber sobre inclusión educativa, debería saber sobre las competencias digitales, debería saber sobre ciudadanía. Entonces los currículum a nivel de la docencia está cambiando y ahí hay un trabajo que tenemos que hacer, sobre todo hay mucho profesor en el interior que no tiene las herramientas y que la idea es que sí tenga. Y bueno, de alguna manera también lo virtual a distancia nos permite llegar al último rincón del país. Ustedes saben que nosotros tenemos un programa que se llama Plan Ceibal, que prácticamente la infraestructura tecnológica llegó hasta casi todos los lugares del país. Somos chiquitos, ¿no? Somos 3 millones y poco, también vamos a decir eso. Pero ahí hay una política de Estado, no de gobierno, de Estado, que fue fundamental para tener éxito en este periodo. Y yo creo que ahí tienen que juntarse no solo la universidad, sino también el Estado, con las políticas públicas, que tienen que ir apoyando el trabajo que uno puede hacer desde su lugar. Y otra cosa que sí, que creo que nosotros tenemos que empezar a mirar mejor, es la acreditación de saberes de la gente. Como destrabar lo que a muchos les traba para continuar estudios, o para lo que es el aprendizaje a lo largo de la vida. En el Uruguay se está trabajando ese tema a nivel universitario, con algunas condiciones, y me parece que eso es reconocer lo que la persona sabe y aprendió por experiencia, no importa dónde, y que la universidad tiene que hacer un reconocimiento, no solo a lo que enseña en el aula, sino también a lo que se aprende afuera. Eso nomás. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Y Joana tenía algo que apuntar y creo que si no hay alguna otra petición de palabra, ya con ella daríamos un cierre. Joana, por favor. Muchas gracias. Para darle un cierre redondo, volvemos un poco a la intervención inicial del profesor Leonardo Gatica. Lo que preguntaba cuál es el rol de la mujer para la transformación digital y un poco dar también un tema de reflexión para hasta la próxima vez que nos veamos, de ver cuál es el rol de la transformación digital para las mujeres y ver la necesidad que existía antes y ahora pues mucho más se ha hecho notar para las mujeres en el plan de darles la posibilidad de participar a pesar de las desigualdades preexistentes que ya habían o de las condicionalidades desfavorables que ya con la doble carga, el rol, el estereotipo de género que existe en la vida privada de las mujeres ya tenían este problema. Entonces, claro, con la pandemia esto fue un reto de tener el trabajo en casa, tener los hijos en casa, todo el trabajo de casa, o sea, llevarlo todo a un final y equilibrarlo lo más que se pueda, pero desde el momento en que ya superemos la pandemia y todo vuelva, digamos, más o menos a una normalidad, esto debería continuar y debería seguir existiendo la transformación digital para darle una posibilidad a estas mujeres que de manera física a lo mejor por motivos económicos, por motivos de distancias, por motivos de, no sé, cuidados que hay que darles a miembros de la familia o a los hijos, etcétera, no pueden estar físicamente en una universidad, en un programa de formación de cualquier tipo, y quisieran hacerlo y necesitarían hacerlo, y es un desperdicio para la sociedad no aprovechar esta oportunidad para darles esta oportunidad a las mujeres que lo desearían y lo necesitarían. Entonces,
para las comunidades académicas sería un aporte, para las sociedades sería un aporte, para nuestra comunidad euro-latinoamericana sería un aporte. Si queremos avanzar, incluso para los SDGs, estamos hablando de diferentes áreas de pobreza, de género. Estas no son áreas que están así, cada uno en su módulo, están interconectadas. Si progresamos en una, automáticamente veremos un progreso en la otra. Si no, nos vamos a encontrar en 2030 con el mismo problema o mitad de los mismos problemas y vamos a preguntar qué pasó, por qué no hubo avances. Y parte de las respuestas serán que no hemos visto estos áreas interconectados, no los hemos tratado como tales. Entonces, pues ese planteamiento como así. Y nada más cortito, como un ejemplo de lo que podría ser algo práctico y concreto. Y es algo muy simple que puede parecer y que tenemos a la mano, pero que a lo mejor no le sacamos tanto provecho como podríamos. Y es simplemente crear espacios comunes de intercambiar buenas prácticas que existen, por ejemplo, en universidades de América Latina y Caribe, que nosotros en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de nuestra universidad tenemos relaciones académicas con muchas universidades y hemos visto muchas áreas en las que podríamos adoptar y adaptar ejemplos de buenas prácticas que existen en el espacio latinoamericano y caribeño y que podrían intercambiarse a nivel de universidades, sino a nivel de consejos directores o incluso a nivel de sistemas nacionales de educación. Pero al menos entre universidades, en el nivel, digamos, más básico, seguramente que se puede hacer mientras exista la voluntad de estos actores universitarios. Entonces, podemos arrancar desde ahí. En el Foro Académico Permanente tenemos un espacio, el Grupo Permanente de Reflexión, tenemos uno especialmente para género, tenemos uno para educación superior, tenemos para muchas áreas que pueden ofrecer estos espacios y es una pena no desperdiciarlos, sino aprovecharlos y no intentar avanzar en lo que se pueda con estos instrumentos que tenemos a la mano. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Joana. Bueno, entonces ya vamos a cerrar. Muchas gracias a las tres académicas que nos han acompañado, gracias a los que han participado, a quienes han también mandado sus saludos o sus consultas a través del chat. Creo que este coloquio nos ha dejado un cúmulo, como dijo Iván Navarro, de interrogantes, de preguntas, pero también cosas muy sugerentes y una gran motivación para seguir en esto. Yo quisiera invitarlas a ustedes a que próximamente, en otro momento, y yo creo que con Marisol además como rectora de la UTEM, que podamos hacer nuevamente un encuentro para seguir profundizando en esto, ¿no? Se ha hablado aquí de tantas cosas y todas pertinentes y todas convergen en esta situación de tremendo desafío que tienen las universidades hoy día en la transición digital, la transición ecológica, incluso la transición geopolítica, porque también hay un rol que hay que cumplir desde las universidades en lo que es el nuevo diseño del mundo, y este tremendo desafío también desde el punto de vista metodológico, de contenidos, de habilidades que hay que transmitir, etc. Así que muchas gracias nuevamente. Quedamos convocados, creo yo, para una próxima oportunidad. Y por ahora, bueno, despedirnos entonces hasta... Héctor, desearle mucha buena energía a Marisol en esta semana. Y bueno, con mucho ánimo desde Montevideo, te mandamos muchos cariños. Muchas gracias a todos y a todas por sus buenos augurios. Saldremos y estaremos después en un próximo webinar en otra condición. Gracias. Mucha suerte desde España, te seguiré. Ya. Adiós a todos. Gracias. Joana, gusto verte. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto.